Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Asociación de Entrenadores de Madrid por la invitación que me han cursado para poder participar en este Día del Entrenador, que creo que además es un formato francamente interesante, con un montón de ponencias, poco tiempo, ágiles, con media hora de exposición y preguntas y demás. Yo creo que está francamente interesante. Bueno, el tema sobre el que quería hablar era, como decía Moisés, la actualización de las reglas FIBA. Como sabéis, el baloncesto, el deporte nuestro, cada 4 años la Federación Internacional FIBA hace una actualización del reglamento y incluso en periodos de tiempo más cortos también hace distintas actualizaciones y distintas revisiones de las reglas que van añadiendo a lo que se denominan las interpretaciones oficiales FIBA también, que son documentos con los que trabajamos, pues, bueno, fundamentalmente los árbitros, obviamente, y también todo el mundo del baloncesto. Estas actualizaciones, de las que yo os quería comentar alguna cosa importante, han entrado en vigor el 1 de octubre de este año, de esta temporada, del año 2020. Por tanto, están ya aplicándose y, como se dice, en vigor. Por tanto, bueno, vamos a intentar, haré una presentación de PowerPoint, espero que las podáis ver todos, y hay algunas jugadas de vídeo para que también quizás sea más visual toda la explicación. Y bueno, como decía, espero que lo podamos ver. Simplemente antes de compartir ya la presentación, sí me gustaría hacer un comentario a todos. Yo siempre he sido un defensor de la colaboración entre árbitros y entrenadores, fundamentalmente. Y aprovecho también el marco este en el que tengo oportunidad de participar para volver a defender esa colaboración. Yo creo que todas las actividades conjuntas que se puedan hacer entre los árbitros, el área arbitral y el área deportiva, como sois vosotros los entrenadores, siempre es muy interesante porque todos nos podemos beneficiar de esa formación y aprender unos de otros. Además, normalmente cuando alguna vez he tenido oportunidad de dar la asignatura de reglas de juego en los cursos de entrenadores, de monitores, siempre digo lo mismo. El entrenador con un buen conocimiento de las reglas tiene mucha ventaja en el planteamiento de los partidos, en el desarrollo del juego y, por tanto, yo creo que para vosotros sería algo francamente importante el conocimiento a fondo del reglamento y de todas las actualizaciones que se van dando, porque, como digo, os va a dar bastante ventaja. Pues, sin más, voy a intentar presentar y vamos viendo, os voy explicando sobre la marcha. Vamos a ver. Moisés, ¿me vas diciendo si lo vais viendo? Ahora se ve. Vale, perfecto. Voy a utilizar, bueno, pues la recopilación que se ha hecho también por parte de la Federación Española de Baloncesto y que también ha utilizado el instructor nacional, que es Michel Pérez-Nid, seguramente le conoceréis también muchos de vosotros. Y sobre esa base vamos a ir hablando un poco, como os digo, de estas actualizaciones que ha ido desarrollando. Mirad, en primer lugar, ahí veis los dos documentos básicos de los que yo os comentaba antes. Por un lado tenemos lo que son las reglas oficiales de baloncesto, que es, digamos, el reglamento para que nos entendamos. Y por otro lado tenemos las interpretaciones oficiales a esas reglas, que es, digamos, el documento que tenéis en la derecha de la pantalla.
En esas interpretaciones también es muy importante que tuvierais oportunidad de conocerlas porque son una recopilación de casos también prácticos y de añadidos a los propios artículos del reglamento y que nos explican cómo resolver determinadas situaciones específicas referidas, como os decía, a los distintos reglamentos que tratan las distintas materias de las propias reglas. Ambos documentos, bueno, los podéis encontrar fácilmente por internet, pues en la propia página de la Federación Española de Baloncesto, en el apartado de árbitros y en documentación, en documentos. Y si queréis utilizar también, la propia Federación Internacional de FIBA ha desarrollado dos apps que se pueden descargar tanto para Android como para el iOS, ¿no? de Apple y demás. Una de ellas es iRef Academy. Eso está más orientado al tema arbitral. Como veis, es el Pregame APP. Eso lo utilizamos más nosotros para preparar partidos, donde también tenemos los documentos, como os digo, pues también de mecánica de arbitraje, de nuestros movimientos particulares en cancha, las propias reglas de juego y demás. Y la que quizá pueda ser más útil para vosotros, si también tenéis oportunidad de descargarla, es la iRef Academy, el Library APP. Ahí es donde está también colgado todas las actualizaciones, reglas oficiales, interpretaciones oficiales, y lo tenéis en varios idiomas. Está en español, está en inglés y está en francés. Pues si alguno también quiere en algún momento consultar el propio reglamento o las interpretaciones en inglés. Como digo, eso está a disposición de todo el mundo y lo podéis consultar cada vez que lo necesitéis. Mirad, vamos a entrar directamente en lo que son las actualizaciones de las que yo os quería comentar algunas cuestiones. Mirad, ahí tenéis en la diapositiva lo que llamamos el principio del cilindro. Imagino que todos vosotros habréis escuchado lo que es el principio del cilindro. Hasta ahora, en las reglas de juego y en las interpretaciones estaba definido el cilindro fundamentalmente del defensor. Lo que decía y lo que dice el reglamento es que ese cilindro del defensor está delimitado por la parte delantera, las palmas de las manos, en la parte trasera por las nalgas y en los laterales por el borde exterior de los brazos y piernas. Veis un poco ahí la fotografía del modelo que tenemos, en una posición legal de defensa, que bueno, vosotros como entrenadores seguramente podréis corregir quizá a lo mejor algún detalle, pero bueno, básicamente en una posición legal de defensa, semiflexionado, con las piernas a una abertura normal de los hombros y con las palmas de las manos pues y los brazos también en una posición normal de juego. Como os digo, ahí tenéis un poco esa delimitación del cilindro del propio defensor. Lo que hacen ahora las actualizaciones de las que yo os estoy hablando es definir el cilindro también para el atacante, cosa que antes no estaba especificada como os digo, en las reglas y en las interpretaciones. Por tanto, ahora hablamos del atacante que no tiene el balón. Como veis también, se especifica y se delimita cuáles son esos límites del cilindro del atacante sin balón. En la parte delantera, igualmente, que el defensor va a estar delimitado el cilindro por las palmas de las manos, en la parte trasera igual por las nalgas y en los laterales, igual que en el defensor, por el borde exterior de brazos y piernas. Como veis, cuando estamos hablando de defensor y de atacante sin balón, el cilindro es el mismo y esas delimitaciones y definición del cilindro es el mismo. Ahora entraríamos en una parte nueva que sería el principio del cilindro referido al atacante con balón. Como veis al modelo, el jugador tiene ya el balón en sus manos, está controlando el balón y en este caso lo que nos dicen las nuevas reglas es que ese cilindro del atacante que tiene el balón está delimitado en la parte delantera por los pies, por los brazos y las rodillas y ambos
flexionados mientras se sostiene el balón por encima de las caderas. Veis un poco, digamos, esa fotografía de la derecha. El jugador está con sus piernas, como dice la definición, semiflexionadas y los brazos también en una posición sujetando el balón, ¿no? En la parte trasera estamos en esa misma definición del cilindro, como digo, delimitado por las nalgas, y lo mismo en los laterales por el borde exterior de brazos y piernas. Tenéis aquí en la siguiente diapositiva gráficamente cómo delimitaríamos esos cilindros. En la fotografía de la izquierda veis que se ha trazado una línea negra delimitando esos dos cilindros. Por un lado, el jugador con la camiseta amarilla sería el defensor, lógicamente, y el jugador con balón, el atacante. Si vemos desde arriba, en la vista cenital, esos círculos que están marcados delimitarían, como os digo, ese cilindro desde la parte de arriba, ¿no?, de ambos jugadores, para que tengáis también una referencia. Ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa con el atacante y con el defensor y cómo se pueden mover una vez ya que hemos definido esos cilindros que se deben respetar, obviamente? Si hablamos del defensor, ese defensor no puede entrar e invadir el cilindro del atacante que tiene el balón y producir un contacto que sería ilegal cuando ese jugador atacante con balón va a intentar una jugada normal de baloncesto. Como veis en la fotografía de la izquierda, el jugador amarillo ha sobrepasado esa línea imaginaria negra que delimita la separación entre ambos cilindros y está invadiendo el cilindro del atacante. Si veis desde el plano cenital, desde arriba, hay un cilindro que está vacío, que sería el del defensor, y se ha metido ese defensor en el cilindro del atacante. Por tanto, si existe un contacto, ese contacto será un contacto ilegal y el responsable será el jugador defensor. Ahora vamos al revés. Hablaremos del atacante. El atacante tampoco puede, lógicamente, invadir el cilindro del defensor. Veis que en la fotografía de la izquierda el atacante está invadiendo el cilindro del defensor porque su pierna está metida entre las piernas de ese defensor. Por tanto, como dice ahí en las frases, ese atacante no puede extender piernas o brazos fuera del cilindro y también provocar un contacto ilegal. Por tanto, si esta acción se produce, el atacante invade el cilindro y trata de hacerse un espacio adicional, como dice ahí, despejar el espacio. El responsable en este caso sería el jugador atacante y por tanto sería también un contacto ilegal. Tenemos aquí un vídeo, vamos a ver, le decía antes a Moisés, a ver si somos capaces de que podáis verlo de la mejor manera y sin saltos. Veis que ahora el jugador atacante con balón tiene el balón en sus manos. No sé si lo veis, Moisés, o se para. Pero bueno, podemos verlo, ¿no? Bueno, de todas maneras, básicamente es un poquito la parte, digamos, más gráfica, más práctica de lo que hemos explicado antes en cuestión de los cilindros. Simplemente paro la imagen para que veáis. En este caso, defensor azul está dentro de su cilindro, atacante con balón tiene una posición legal, con el balón sujetado, con las piernas semiflexionadas y, como digo, sujetando el balón. Si el atacante o el defensor en esta posición de inicio invadiesen el cilindro uno del otro, por tanto, el árbitro tendría que delimitar la responsabilidad de ese jugador que invade el cilindro. Ya digo, no sé, a mí se me para un poco la imagen, pero bueno, creo que veis ahora el defensor en esta situación
invade el cilindro del atacante porque está metiendo la pierna, digamos, dentro de esa delimitación de cilindro. Y como digo, ahí un poquito estamos en la valoración que hagamos los árbitros de los movimientos, en este caso, de los jugadores. Pero bueno, para que tuvierais un poco también alguna referencia práctica. Mirad, otra situación está bastante más gráfica. A ver si lo podemos ver. Ahí voy a... Ay, perdonadme, que lo he pasado. A ver. Disculpad, a ver si no pasamos de diapositiva. Vale. El jugador atacante blanco realiza un pase y veis ahí la línea imaginaria. Bueno, disculpad, lo de los botones a veces... Bueno, ahí tenéis la línea imaginaria. A ver si somos capaces de ver ahora lo que hace el jugador atacante con un balón. Esa línea imaginaria sería la delimitación de los cilindros y lo que hace el atacante es moverse, girarse y producir un contacto con el jugador defensor. Esta situación está considerada como que el jugador atacante realiza un contacto ilegal en ese movimiento de codos que realiza y que produce un contacto, en este caso, en la cara del atacante, perdón, del defensor. Fijaros que estas situaciones yo os daría una referencia en lo que es el movimiento que desarrolla el jugador atacante. Si normalmente ese jugador con balón, cuando el jugador coge el balón, muchas veces tiende a abrir los codos y colocarlos de una forma horizontal a lo que es el suelo. Creo que me explicáis. Luego, cuando deje de compartir, intentaré hacer el movimiento para que me podáis ver. Si esos codos están en una posición horizontal al suelo y hay un movimiento giratorio, si existe ese contacto con el atacante, con el defensor, el atacante va a ser el responsable. Y en este caso concreto, si el contacto es en la cara del defensor, se puede sancionar falta antideportiva. Atención a esto, ¿vale? Sabéis que las reglas de juego dicen que en un movimiento de este estilo del jugador atacante que mueve el codo, que hay un uso de codo ilegal, si no existe contacto, el árbitro puede darle un aviso de falta técnica y cuando existe contacto con el defensor, contacto en la cara o en el cuello, se puede sancionar una falta técnica o una falta antideportiva. ¿Vale? Por tanto, creo que lo he dicho bien. Si no hay contacto, se puede sancionar falta técnica. Si hay contacto, sería falta antideportiva. ¿Vale? Quedaros un poquito con el movimiento de esos codos que puede hacer el jugador atacante. Si los codos, sin embargo, los colocase de forma vertical, con el codo mirando al suelo, y hiciese un movimiento giratorio, ahí se consideraría que estaría dentro de su cilindro. Aunque es difícil hablar a nivel general, porque habría que ver, obviamente, y ahí está la dificultad para nosotros, los árbitros, de ver cada jugada concreta y cada movimiento concreto. Pasamos un poco a nuevas aclaraciones también sobre el aspecto del jugador en acción de tiro. Ahora se define todavía un poquito con más claridad en qué momento comienza la acción de tiro cuando el jugador trata de hacer, como digo, ese lanzamiento a canasta, ya sea en un lanzamiento estático o en un movimiento continuo, en una penetración a canasta.
Como veis ahí en el gráfico, en la parte izquierda habla de lo que es el lanzamiento. La clave para determinar cuándo el jugador ha iniciado esa acción de tiro y, por tanto, si existe un contacto, será una falta sobre un jugador en acción de tiro que conllevará tiros libres. Esa clave es el movimiento de los brazos hacia arriba. En el momento en que hay un movimiento, aunque sea ligero, de esos brazos hacia arriba en un intento de lanzar a canasta, ya consideraríamos que ese jugador está en acción de tiro. En la parte derecha del gráfico hablaríamos del movimiento continuo en una penetración a canasta o en un tiro en movimiento. La clave aquí está en que el balón, el momento en el que el balón descansa en las manos del jugador. En ese momento ya consideramos que ese jugador está en acción de tiro y, por tanto, si ese movimiento continuo acaba en una canasta, será válida, y si no, obviamente, consideraríamos que el contacto ilegal y la falta se considera, como os decía, sobre un jugador que ya ha iniciado su acción de tiro y que, por tanto, conlleva una penalización de tiros libres. Aquí hay algún vídeo más. En este caso va a ser un tiro en estático. Veis, a ver si funciona más o menos bien. Marc Gasol va a recibir el balón en la esquina y lo que va a hacer es un tiro a canasta en estático. Veis que ahí tiene el balón ya, el defensor blanco, lo que va a producir es un contacto sobre el brazo. El árbitro sanciona la falta, por tanto, el jugador atacante ya ha iniciado el movimiento de brazos hacia arriba, se produce el contacto y, por tanto, esa falta será una falta en acción de tiro. No sé si lo habéis seguido. A ver, lo repetimos de nuevo. Balón en las manos del jugador, que hace el movimiento de brazos hacia arriba, se produce el contacto y, por tanto, sería, ahí veis el contacto, sobre el brazo derecho, ya está en movimiento ascendente esos brazos y, por tanto, como define ahora mismo la regla, es una falta en acción de tiro y, por tanto, tiros libres. Aquí estamos en el caso contrario que decíamos en un tiro en movimiento que inicia el dribbling. Acordaros que aquí la clave era cuando el balón descansa en las manos del jugador, en este caso jugadora. Inicia el dribbling, ahí ya ese círculo verde nos dice que ya el balón descansa en la mano de la jugadora, se produce la falta, por tanto consideramos que esa falta es sobre, en este caso, jugadora en acción de tiro. Por tanto, conllevaría tiros libres. Veis ahí, de nuevo, inicio de dribbling, penetración a canasta, balón descansa en las manos de la jugadora, se produce la falta y, por tanto, como decía, se considera que ya ha iniciado la acción de tiro. Sí me gustaría hacer un comentario, porque muchas veces hay alguna idea errónea por parte de jugadores o de entrenadores en lo que son las penetraciones a canasta, las entradas a canasta y cuándo se producen las faltas. No tiene nada que ver en una entrada a canasta, en una penetración a canasta, el número de pasos que dé el jugador o jugadora. Da lo mismo que esté en el primer paso o que esté en el segundo paso, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que tenemos que determinar los árbitros para sancionar una falta sobre una jugadora o un jugador en movimiento, en penetración, en un movimiento continuo, es, como os digo, si el balón descansa en una o en ambas manos. A ver, vale que el balón descanse en la mano, no es necesario que lo coja con las dos manos. Por tanto, como os digo, no tiene nada que ver el número de pasos, si estamos en el primer paso, si estamos en el segundo, absolutamente nada que ver.
lo que tenemos que valorar es, como os digo, si el balón descansa en una o en ambas manos. Aquí tenemos otro vídeo de un tiro, en este caso, en movimiento. Veis que el jugador está posteando, está haciendo el 1 contra 1 en el juego de poste, botando el balón. En este momento ya ha cogido el balón, descansa el balón y continúa su movimiento. Por tanto, si ya el balón ha descansado, ahora en ese círculo rojo veis que se produce el contacto sobre la mano. El jugador ha hecho un movimiento, digamos, hacia atrás para hacer ese lanzamiento a canasta. En el momento en que el balón ya lo ha cogido, descansa en una mano y continúa ese movimiento, cualquier contacto que se produzca a posteriori va a ser en acción de tiro. Y por tanto, la sanción serían tiros libres. La falta se comete, ya el jugador, como os digo, está en acción de tiro, por lo tanto, movimiento continuo, acción de tiro, tiros libres. Una situación también de aclaración en cuanto a lo que es la definición de falta doble. Ahora las nuevas reglas definen exactamente lo que es la falta doble. Una falta doble es una situación en la que dos jugadores cometen faltas uno contra otro aproximadamente al mismo tiempo. Lo que aclara en este caso el reglamento es que tienen que darse una serie de condicionantes para que se considere como falta doble. Tienen que ser faltas personales o descalificantes o antideportivas. Todo este tipo de faltas implican contacto, obviamente, y tienen que producirse, como decía antes, de un jugador sobre otro, ambos aproximadamente al mismo tiempo. Tampoco voy a... Es un vídeo en el que aparece una jugada específica que, bueno, tampoco tiene más trascendencia. Me interesa más que os quedéis con que esa definición de falta doble tiene que ser faltas, cualquier combinación de faltas que impliquen contacto personal, contacto físico, y que sean una combinación de falta personal, faltas descalificantes o faltas antideportivas. A ver si conseguimos pasar. Se quedó atascado, ¿verdad, Moisés? No se mueve. A ver si está pensando aquí el aparatito. A ver si conseguimos pasar. Sí, es lo que estaba pensando, porque igual... A ver si somos capaces. No quiere, ¿no? A ver, vamos a cerrar. A ver si soy capaz. Y cuando no quieren los aparatos estos... Vamos a ver. Disculpar, pues ha quedado aquí bloqueado.
Bueno, pues ni para adelante ni para atrás. A ver si quiere dejar de compartir. Ya está, ¿no? Bueno, a ver, nos quedaba solamente una situación, yo creo que para evitar más problemas, yo creo que os lo voy a explicar y así evitamos mayores temas. Ahora me estáis viendo, ¿verdad? No estamos presentando ni nada, vale, pues entonces yo creo que avanzamos por ahí. Mirad, la última cuestión que yo os quería comentar en el tema de las actualizaciones de las reglas se refiere a lo que es la falta antideportiva, en lo que es el criterio que nosotros denominamos el C3. Como sabéis, el reglamento define una serie de, primero lo que es la falta antideportiva y luego una serie de criterios que si se dan, se debe de sancionar ese contacto como falta antideportiva. El criterio del que yo os voy a hablar, que es donde existe esa variación y esa actualización, es en el criterio C3, que es el que se refiere a las faltas que se producen en un contacto lateral o por la espalda. Esto significa, el caso concreto, para que lo podamos visualizar, es un jugador atacante, normalmente cuando existe un robo de balón, una intercepción de pase, y el defensor consigue irse hacia la otra canasta en un robo de balón y hacia la canasta, digamos, en una transición, en un contraataque. Si ese jugador que va hacia la canasta, que es el jugador atacante, se produce un contacto sobre él por la parte, de una manera lateral o por la espalda, esa acción se considera como falta antideportiva. La variación y lo que ha actualizado la FIBA es que ahora establece lo que llaman el open path, el camino libre hacia canasta. Si en esa acción de ese jugador que va hacia canasta no hay nadie, no hay ningún jugador, existe ese camino abierto, para decirlo de una manera más fácil, no es ni siquiera necesario que el jugador llegue a coger el balón. Si el balón va por delante y tenemos el espacio abierto y vamos hacia canasta, si se produce un contacto sobre ese jugador, es falta antideportiva. Quedaros con el concepto de espacio abierto hacia canasta. Por tanto, estas situaciones de robos de balón, inicio de contraataque, etcétera, etcétera, siempre, como os digo, que exista ese espacio abierto hacia canasta y se produzca ese contacto, será falta antideportiva. Para que tengáis una pequeña referencia, antes, en el reglamento antiguo, se hablaba de que fuese el último defensor el que cometía el contacto. Si había un defensor por delante, ya no se consideraba como falta antideportiva. Olvidaros de eso, ya no existe ese concepto. Como os digo, es concepto de espacio abierto, jugador que va hacia canasta con balón, obviamente, o sin llegar a tener el control del balón, pero con camino abierto hacia la canasta. Por tanto, si se produce ese contacto, es falta antideportiva. Y ya como últimos cambios en las reglas, hablan de lo que son las distintas funciones del cronometrador, del anotador, fundamentalmente, pero bueno, entiendo que eso a vosotros como entrenadores tampoco tiene mucho más interés porque es un cambio, digamos, de roles, de funciones que antes tenía el anotador y que ahora pasan al cronometrador o al revés. Entiendo que no tiene mucho más interés. Así que, básicamente, esos son los cambios. No sé cómo vamos de tiempo, Moisés, si vamos en tiempo, para que pueda... Vale, para que pueda haber, no sé si alguno de los que están escuchando quiere hacer algún tipo de pregunta, alguna aclaración, alguna otra cuestión. Si alguien quiere comentar alguna cuestión que no sea específicamente
de estos cambios y de estas actualizaciones, pues entiendo que también por mi parte no hay ningún problema. No sé cómo coordinamos el tema, Moisés, o si hay alguien que... Ajá, perfecto. Sí, claro, perfecto. Bueno, pues en ese caso, Moisés, si te parece, por mi parte no hay ningún problema. Si a posteriori luego o pueden visionar en diferido la ponencia y hay alguien que tenga alguna duda o necesita alguna aclaración o lo que sea, si me hacéis llegar esas preguntas o lo que sea, yo no tengo ningún problema en contactar o en contestar como me indiques para poder hacerles llegar las respuestas. Bueno, gracias a ti, Rodrigo. Muchas veces el tratar de hablar de reglas eh, para gente, para entrenadores o para jugadores, no para árbitros, es un poco difícil en el sentido de que obviamente hay, cuando estamos en alguna charla con árbitros y demás, pues quizá utilizas algún tipo de nomenclatura también un poco distinta o tal. Pero bueno, si he conseguido que esté más o menos claro, pues me alegro, hombre. Venga. Sí, vamos a ver, las situaciones normales de juego que se producen, estamos hablando, como digo, de esa situación específica de un inicio de transición porque existe ese robo de balón. Por tanto, normalmente, la mayoría de las ocasiones, efectivamente, se puede considerar, en mi opinión, se puede considerar que esa situación es una transición igual. Otra cosa distinta es lo que podemos determinar o definir como una transición, pero obviamente si no existe ese camino abierto porque hay jugadores por delante, también existe el concepto de falta antideportiva como contacto innecesario para detener una transición. Y esos contactos también se sancionan como falta antideportiva. Bueno, si veis que baloncesto por la televisión y demás, no sé, por ejemplo, en el tema de la CB, de la Liga Andesa, sí que tenemos la opción de utilizar el IRS en algunas ocasiones para ver todas las situaciones de esas transiciones en las que hay un intento de robo de balón, un contacto también lateral o un contacto cuando no se intenta llegar al balón. Bueno, todas estas cuestiones se pueden considerar también como falta antideportiva. Pero el concepto de camino abierto, en mi opinión, la mayoría de las ocasiones es obviamente también una transición, porque el jugador atacante, el jugador defensor que intercepta el pase, que roba el balón y que se va a canasta, ahí se convierte en atacante y yo creo que también eso se puede considerar como una transición. Ah, sí. En juego posicional. A ver, yo entiendo el juego posicional como... No, a ver, igual no entiendo muy bien qué es lo que me quiere decir. Lo ideal sería poder hablar y que me diese más datos. Claro, y entiendo el juego posicional como un ataque, digamos, más estático, con posiciones definidas en ese ataque. Eh, como digo, la situación que se puede producir es que en ese ataque posicional exista ese robo de balón y el jugador defensor vaya hacia la canasta. Y como digo, en esa posible transición, ¿no? No sé si he contestado o no soy yo el que no entiende muy bien el concepto del juego posicional. Perfecto.
Fantástico, sin ningún problema. Pues desde luego, yo quisiera también ya en el final, aprovecho para felicitaros. Creo que es una iniciativa francamente interesante. He podido ver pues todo el dossier que me habéis hecho llegar con los ponentes, con los temas a tratar y demás, y realmente creo que es una actividad muy interesante, una actividad formativa realmente interesante. Y reitero, pues también como dices tú, Moisés, creo que toda la interacción que podamos tener entre jugadores, entrenadores y árbitros, creo que siempre va en beneficio del baloncesto y bueno, pues nosotros los árbitros podemos aprender muchísimo de los entrenadores y de los jugadores y creo que desde el punto de vista arbitral también se puede aportar el granito de arena para que los entrenadores y los jugadores puedan mejorar su nivel de baloncesto también desde el punto de vista de las reglas, ¿no? Por tanto, felicidades por la iniciativa. Pues a vuestra disposición para lo que necesitéis. Yo encantado, de verdad.